Bien, estimados, sigamos estudiando. Ahora lo que vamos a ver es la tabla de descomposición prima. Esto quiere decir que vamos a utilizar los números primos. Ya recuerden que los números primos son aquellos que son únicamente divisibles por 1 y por sí mismos. Pero dentro de esos números primos los que más usamos son el 2, el 3, el 5, el 7 y a lo más el 11. Pero existen otros números primos. Pero recuerda, son aquellos que únicamente son divisibles por 1 y por sí mismos. Bien, entonces, ¿en qué consiste la tabla de descomposición prima? Esta tabla funciona, ¿cierto?, dividiendo al número compuesto por números primos, hasta que esto se reduzca siempre a la unidad. Esto quiere decir, por ejemplo, si tuviéramos el 45, que no es un número primo, y nosotros lo vamos a descomponer en factores primos, entonces significa que construimos una tabla así como lo que acabo de dibujar y comenzamos a dividir por números primos. La idea es que tú veas cuáles de estos números primos, ¿cierto?, te sirven para dividir aquel número. Puede ser más de un número, pero tú vas colgando uno por uno. Por ejemplo, en este caso, vemos que el 45 puede ser divisible por 5. Así que dividimos por 5. Al dividir por 5, la respuesta nos queda 9. ¿Ya? Dado que 9 por 5 es 45. Luego el 9 nos damos cuenta que lo divide el 3 dentro de los números primos. Así que hacemos la división y nos queda 3. Y finalmente podemos volver a dividir por 3 y nos daría 1. Esto quiere decir que cuando tú llegas a 1 a la unidad, ya has descompuesto, ¿cierto?, por medio de este medio que es la tabla de descomposición prima, al número compuesto 45. Luego de esto, se puede expresar entonces que el número 45 puede estar escrito como el producto de 3 por 3 y por 5, o en términos de potencia como 3 elevado a 2 y por 5. Lo cual entonces en este caso se conoce como la descomposición prima del 45 por medio de esta tabla de factores primos. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos el 180. ¿Ya? Supongamos que tenemos el 180 y queremos ver cuántos factores primos diferentes tiene, ¿cierto? O cuál es su descomposición prima. Para ello construimos su tabla y comenzamos a dividir. Vamos a dividir por 2 porque sabemos que aquellos números que son divisibles por 2 es porque terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Es decir, los criterios de divisibilidad. Al dividir por 2 nos va a quedar entonces 90. ¿Ya? Dado que 2 por 9 es 18, entonces eso sería 180. Luego vamos a dividir por otra vez 2, perfectamente podemos hacerlo, y nos queda 45. Y como recién acabamos de descomponer el 45, sabemos que ahora podemos dividir por 5 y nos va a quedar un 9. Luego vamos a poder dividir por 3, nos va a quedar un 3. Y finalmente otra vez por 3 y nos va a quedar un 1. Y ahí está descompuesto entonces todo el número, ¿cierto?, en sus factores primos. Esto quiere decir que el 180 lo podemos escribir como el producto de 2 por 2 por 5 por 3 y por 3. Si ordenamos 2 por 2 por 3 por 3 y por 5. Es decir, lo que tú estás haciendo es multiplicar todos estos números. ¿Ya? Y por lo tanto, también lo podemos escribir en términos de potencia como 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 y por 5. Y ahí estaría entonces descompuesto el número, ¿cierto?, compuesto por medio de la tabla de descomposición prima. Bien, eso sería todo. Será hasta una próxima.